En primer lugar, agradecer a la Asociación Valenciana del Síndrome para el Prader-Willi y a todos vosotros pues el haberme invitado a compartir con vosotros lo que reza el título de esta jornada, es decir, lo que he aprendido sobre Prader-Willi. Si he aprendido algo es porque he visto vuestros niños, la mayoría de los que, o muchos de los que estáis aquí, y un poco pues realmente nadie sabe mejor que su niño que los propios padres, pero a mí el ver muchos padres con muchos niños pues me da esa perspectiva, con lo poquito, lo modestamente que sabía en un principio, pues el haber tenido una etapa de 10 años de aprendizaje junto con vosotros y sobre todo la satisfacción de haber visto, diríamos, dos épocas muy distintas. Aquellos niños que en el 97, cuando empezamos con esta aventura, pues ya eran mayores, y que desgraciadamente pues poco hemos podido también avanzar con ellos, pero sobre todo todos aquellos niños que han nacido a partir del 97 y que con un diagnóstico precoz, unas recomendaciones precoces, pues creo, y bueno, y la aparición, como no, a partir del 2001, de la indicación de hormona de crecimiento, en algunos casos, pues hemos visto resultados francamente buenos, que yo creo que pueden ser esperanzadores para todos nosotros. No voy a repetir los inicios que ya os han comentado sobre que el síndrome de Prader-Willi es una causa genética, pero es la causa genética más frecuente que vemos nosotros de obesidad. Y sí me uno a las reflexiones que ha hecho Vicente en estos momentos, es decir, conocemos o tenemos filiados alrededor de 50 Prader-Willis en la Comunidad Valenciana, y a mí los cálculos siempre me salen que independientemente de los mayores que ya puedan haberse perdido, deberíamos de estar alrededor de los 150-200 casos, con lo cual creo que aunque estamos haciendo mucho esfuerzo en divulgar qué es el síndrome para que el diagnóstico quede en la cabeza del profesional y entre en su diagnóstico diferencial, aún nos queda mucho camino por recorrer. La verdad es que el 90% de los niños y niñas con Prader-Willi cursan con obesidad. Y evidentemente, como veis, es una causa totalmente genética, que luego Paco Martínez nos dirá, pero simplemente recordaros que un gen es diríamos, una sustancia donde está la información de lo que debe de ser el sujeto, que lo tenemos dentro de un núcleo que está dentro de las células. Es decir, porque esto a veces se nos olvida y los padres luego te lo preguntan y dicen, pero exactamente, ¿dónde sale esta enfermedad? Pues es un problema de transcripción o de lectura o de interpretación del libro que marca lo que vamos a ser en un adulto. Y esto lo tenemos en nuestras gónadas, es decir, en los espermatozoides en el varón, en el óvulo en la mujer, y cuando se junta, pues evidentemente esta información puede ser alterada de muchas de las maneras que luego nos comentarán. Desde el punto de vista, diríamos que existen síndromes genéticos con obesidad con rango constante, que aquí veis que hay algunos de ellos, y que el síndrome de Prader-Willi es de los primeros que hemos de tener en la cabeza. Como profesionales, en estos momentos, yo creo que, evidentemente, un síndrome de Lawrence-Moon, pueden haber muchos más, pero ese debe de estar siempre presente en la cabeza del profesional. Y cuando tomo contacto con las familias, quizá la ansiedad y el contacto de los padres, lo que siempre un poco pues viene a resumirse en estas 4 o 5 preguntas, ¿no? Es decir, pero realmente esto de que una causa genética opere con unos niños con excesivo apetito después, ¿de dónde sale? ¿Por qué ocurre? Y realmente esta compulsión por la comida la tenemos desde el principio y obligatoriamente de 2 a 5 años se van a despertar y van a empezar a comer todo lo que encuentran. Y existe un fármaco nuevo, ha salido algo nuevo. Esta mañana cuando he entrado aquí, lo primero es siempre las preguntas que insisten, ¿ya ha salido algo? ¿Podemos encontrar algo que pueda, entre comillas, resolver ese voraz apetito que tiene mi hijo o mi hija? ¿Qué tipo de comportamiento alimentario presentan? Y sobre todo, una cosa que también me haría a mí, que creo que es importante en estos momentos recordar, ha salido la hormona de crecimiento, muchos de nuestros hijos están hormonados, y esto debe hacernos olvidar el cuidado y el tratamiento dietético. Es
Y porque parece ser que como da un fenotipo que pues estira al muchacho o a la muchacha, le aumenta su masa muscular, lo vemos que se mueve mejor, pues uno baja la guardia con otros aspectos. Ya de entrada, a esto último os lo comento, aunque luego insistiré, no, tenemos que seguir con la guardia en alto, tenemos que seguir trabajando las modificaciones conductuales y los tratamientos nutricionales para evitar que nuestro niño o niña pueda cursar con ese fenotipo que es un poquito lo que nos trae aquí, que es la obesidad. ¿Dónde radica o dónde pensamos que puede estar la alteración, independientemente de la genética? Pues en una parte del cerebro que se llama hipotálamo. Aquí os presento un trozo de cerebro partido por la mitad, es decir, medio cerebro. Evidentemente es como si me pusiera yo mirando hacia allá, para que tengáis una perspectiva. Detrás tenéis el cerebro y en aquella zona que he marcado con rojo es donde más o menos puede situarse el hipotálamo. Bueno, pues este hipotálamo, que lo tenemos aquí un poquito más grande, que son una serie de estructuras neuronales que están interlazadas entre sí, tiene diferentes porciones. Y en última instancia, de modo práctico, recordaros que ahí se controla la temperatura corporal, el hambre, estados de ánimo. Se liberan también, gracias también y merced a su interacción con la hipófisis, muchas de las hormonas, la libido, el sueño, la sed. Y a poquito que repaséis diréis, ostras, sin hijo no hay manera de hacerle beber agua. Si con el hambre tengo problemas, si con el sueño tengo problemas, si es que tiene siempre una sensación también de lividez aumentada. Es decir, como veis, parece que los tiros nos indican que algo pasa ahí, pero realmente no sabemos el qué. Esta, diríamos, la buena noticia es que sabemos dónde, pero la mala noticia es que no sabemos exactamente qué es lo que pasa. Bien, sería un poquito, y creo que os han adelantado ya algunas de las cuestiones, pero en ese hipotálamo, como pongo aquí, simplemente recordaros que hay 3-4 cositas importantes que va a afectar y que van a tener repercusión en el Prader-Willi. La conducta, el control del apetito, que esto sí que lo conocéis todos, la temperatura, todo el mundo sabéis que es que no tiene fiebre, es que no pasa nunca y está malo, y ¿qué pasa ahí? Y luego, dentro de la glándula pituitaria, pues evidentemente ya se ha hecho mención a la hormona del crecimiento, el desarrollo puberal, etcétera, etcétera, y otra serie de cuestiones que no vamos a nombrar para no insistir. Esa es la biografía casi permanente de un Prader-Willi. Desde este punto nace una niña tan simpática como esta y va creciendo, y si no se tiene cuidado va creciendo poquito a lo alto y mucho a lo ancho, hasta llegar a esta persona adulta que tenemos aquí, que realmente no se muere y no enferma porque tiene un síndrome de Prader-Willi, se muere o enferma porque tiene obesidad. Y esto debemos de quedárnoslo aquí. Es decir, la predisposición del Prader-Willi, problema genético, es que si no los cuidamos y los controlamos bien, se nos hacen enormes. Y esa enormidad es una enorme barbaridad. Es decir, puede llegar a hacerse con su vida. Bien, nos han explicado también cómo los diferentes problemas de composición de lo que sería la masa corporal, pues influye. Realmente, en este sentido, es un resumen de lo que ha explicado magníficamente el doctor Albiach, es decir, tenemos un aumento de la masa grasa en el cuerpo con una disminución de la masa muscular, de la masa magra, y sobre todo esa grasa se conforma subcutáneamente, no es tanto la grasa visceral la que tiene aumentada, sino la grasa subcutánea la que tiene aumentada. Esto, entre otras cosas, hace, primero, que el niño tenga ese comportamiento especial con la alimentación, pero hemos de tener en cuenta también que los niños y niñas con Prader-Willi tienen otro problema, y es el hecho de que consumen o gastan menos kilocalorías, menos energía, simplemente por vivir. Y esto nos complica enormemente la situación. Bien, complicaciones, os la ha explicado yo creo que magníficamente Vicente, en este sentido, pues desde los problemas de la obesidad, es decir, desde accidentes cerebrovasculares, factores de riesgo cardiovascular, litiasis, hipertensión, enfermedades respiratorias, apnea, enfermedad de vesícula, osteoartritis, anormalidades hormonales, hiperuricemia, gota. No todo ocurre con la misma profusión. Tenemos 3 riesgos más
en los niños de Prader-Willi de padecer 3 veces más de riesgo que otra persona de padecer diabetes mellitus, es decir, azúcar en la sangre alto, colelitiasis, piedras en la vesícula, desarreglos de las grasas de la sangre o problemas de resistencia a la insulina o problemas en alteraciones del sueño como es la apnea o dificultades en la respiración. Y tenemos poquitas posibilidades, pero también está ligeramente aumentado el hecho de poder incluso tener pues problemas de cáncer, algunos en concretos por la misma obesidad, anomalías de hormonas reproductoras porque no va la hormona al órgano tampoco diana, alteraciones de la fertilidad, cosa que en este caso pues tampoco sería una cuestión a ahondar en ella, problemas de alteraciones de la columna, complicaciones a la hora de una anestesia y defectos fetales de la obesidad materna si en algún caso, cosa que no desconozco, hubiera alguna cuestión de embarazo.